Hola y bienvenido a otro video de nuestro canal. Gracias por estar aquí, gracias por vernos. Hoy te traigo otro video acerca del uso de inteligencia artificial, que es la nueva tecnología que tenemos que aprender a utilizar. Y hoy vamos a hablar sobre otro nuevo motor de búsqueda, como es el caso de Perplexity.ai. Este buscador, a diferencia de los buscadores tradicionales, utiliza su propia inteligencia artificial para darnos respuestas más precisas, más condensadas y buscándolas en diferentes fuentes. Te voy a mostrar cómo rápidamente. Acá arriba tenemos una opción que es en la que estamos, donde nos dice preguntar cualquier cosa. Tenemos varios ejemplos. Aquí es lo que más he buscado en el día de hoy. Tenemos aquí otra opción sobre Dear SQL. Y aquí básicamente lo que puedes hacer es una búsqueda de tweets o de usuarios de Twitter. Como puedes ver, puedes preguntarle las personas con más de 1 millón de seguidores que nos siguen a Elios Mood, el top de 10 personas con más enganche en el mes, acerca de Trump, etc. Entonces, por ejemplo, eso ya lo vamos a ver. Acá arriba tenemos una opción para seguir la cuenta de Perplexity en Twitter, para unirse, para enviar un correo, para cambiar de el entorno de like a dark, como podemos ver. Este botón de System, realmente yo lo he presionado, no me lleva a ninguna parte. Y básicamente ese es todo el entorno. Vamos a hacerle una pregunta. Me voy a preguntar sobre la clase invertida en la educación superior. Nos esperamos unos segundos y como podemos ver, él nos da una respuesta. Esa respuesta tiene estos números y estos números significan las referencias de donde él ha tomado la información para crearnos este resumen. Aquí tú le puedes dar que un like o un dislike para que el motor de búsqueda o la inteligencia artificial, mejor dicho, vaya aprendiendo de la interacción que tiene con los humanos. Acá arriba tenemos un botón de View ver detallado. Si yo le hago un clic, vamos a ver que nos va a mostrar más información porque le estamos diciendo que nos dé un poco más de detalle del resultado. ¿Ok? Así que tienes dos formas de cómo visualizar el resultado. Adicional a eso, en la parte inferior vemos que él te muestra ya temas relacionados o te da ideas sobre nuevas búsquedas para ir profundizando en el tema. Por ejemplo, yo le voy a decir que quiero ver ejemplos de la clase invertida y él enseguida me da información. Asimismo, le puedo hacer un clic para ver la vista detallada y podemos ver que la información es mucho más extensa, teniendo nuestras fuentes. Y aquí tienes un botón que dice View List, donde tú puedes hacer un clic y las fuentes pues te las muestra claramente, te da un resumen de lo que son cada uno de los sitios de donde lo ha tomado y puedes ir allá. Okay, así que aquí te va creando y dando ideas para ir profundizando en el tema, o si no, tú puedes hacer una nueva búsqueda. Aquí puedes seguir preguntándole, como dice. Esto de aquí lo puedes copiar para compartir este resultado con otras personas. Puedes copiarlo, te va a copiar un link que si yo lo pego, voy a pegarlo acá. Vamos a ver que un enter pues me va a llevar a la página donde están los resultados. Y tengo un botón de compartir en Twitter que te lleva a tu cuenta de Twitter a publicar el tema y el link que estabas compartiendo o estabas buscando para que lo compartas. ¿Qué más? Acá arriba tengo otro botón que dice comenzar un nuevo hilo. Si hacemos un clic, pues se va a borrar toda la búsqueda anterior y te va a permitir comenzar otra búsqueda. Por ejemplo, le vamos a preguntar algo un poco más técnico. Yo le voy a preguntar cómo conectar PHP a MySQL. Le voy a decir que me busque y me da una explicación de cómo debería o podría hacer la conexión. Si le hago un clic en más detalles, me va a dar más información, pero como vemos, pues en este caso se está explayando ya en inglés. ¿Okay? Si tienes algún problema con la explicación en inglés, pues tranquilamente sabes que puedes agregar un traductor a tu programa y trabajarlo sin ningún problema. Ahora vamos a probar la opción de Twitter. Yo voy a poner, por ejemplo, vamos a colocar el usuario del presidente de El Salvador y en pocos segundos me va a mostrar varios tweets que ese usuario, en este caso el presidente Bukele, ha hecho. ¿Sí? Inicialmente aquí donde dice code, lo que te va a mostrar es la consulta en SQL
que la plataforma ha hecho directamente a Twitter para poder obtener la información que nos está mostrando. Así que estas nuevas herramientas, este nuevo motor de búsqueda es otra opción que puedes utilizar para hacer búsquedas, utilizar su propia inteligencia artificial, que como vemos se está cada vez promocionando más en los diferentes motores de búsqueda. Esperemos que Google pronto, según lo que estaba leyendo, pronto sacará su propia herramienta y pues vamos a ver qué sucede. Pero lo cierto es que la forma de cómo buscar en la internet ha cambiado. Eso es lo que te quería contar en este video. Espero que te haya gustado, lo puedas utilizar. Cualquier pregunta me la dejas saber. Gracias por estar acá. Si te gustó, me dejas un like y nos vemos en el siguiente video. Gracias y chao chao.